Buenas, saludamos a todos los hermanos que nos van a estar escuchando a través de nuestro canal de YouTube. Quien te saluda y te habla en esta noche es el apóstol Arcuri del ministerio Fuego de Dios a las Naciones. Hoy y en esta noche nació en mi corazón compartir una palabra que va a ser de restauración, que va a ser de bendición para tu vida, que te va a abrir la mente, que te va a abrir el entendimiento, que te va a hacer reflexionar y ver y saber cómo te encontrás en este día. Quiero compartirle la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron su lámpara y salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas eran insensatas. La Biblia dice que cabecearon todas y se durmieron, iglesia. Cuando yo leo este mensaje, dice también la palabra, las insensatas tomaron su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron en su vasija juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes acomodaron su lámpara y salieron a recibir el esposo. Las que estaban preparadas, iglesia, cuando el esposo vino a buscar a la iglesia, las vírgenes que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. ¿Sabe? Y las que no estaban preparadas fueron a las prudentes y le pidieron aceite. Danos de vuestro aceite porque vuestra lámpara se apaga. Hoy le hago una pregunta para reflexionar. ¿Cómo está tu vida espiritual, tu lámpara? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está encendida? ¿Sabes cómo se enciende la lámpara? Ayunando, orando, teniendo comunión con Dios, viviendo en santidad, muriendo al pecado y no permitiendo que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, sino que nosotros podemos encender la lámpara y el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida de una manera sobrenatural. Y esto es orando, ayunando, obedeciendo, guardando, poniendo la palabra, siendo hacedor de la palabra, convirtiéndonos en buena tierra, produciendo al 30, al 70, al 100 por uno. ¿Cómo lo logro? El Señor nos mostró, no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Él dijo que cuando ayunes no seas como los hipócritas, porque ellos desnudan su rostro para mostrar a los hombres que han ayunado. Él dice: cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro y entra en lo privado, en tu aposento, y tu Padre que ve en lo oculto y en privado, dice y promete que te ha de recompensar en público. De esa manera te vas a convertir en una virgen prudente que edifica su casa sobre la roca. Una virgen prudente que tiene su lámpara encendida y su vasija llena de aceite. Dice la Biblia que las que no estaban preparadas, las insensatas, vinieron a las prudentes y le dijeron: danos de vuestro aceite porque vuestra lámpara se apaga. Pero entonces las prudentes dijo: ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo de repente, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Luego vinieron las insensatas y golpearon la puerta: Señor, Señor, ábrenos. Pero de repente vino una voz que les respondió: de cierto os digo que no os conozco. La Biblia dice: velá, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sabe por qué Dios nos manda a velar? ¿Sabe por qué Dios te dice: velá y orá? Para que no entres en tentación. Para eso Dios te dice: velá y orá. Para eso es la oración. Para lavarnos, limpiarnos, purificarnos. Señor, lavame, limpiame, purificame. Sacá lo vil, dejá lo precioso. ¿Cuánto hace? Vos que me estás escuchando, ¿cuánto hace que no te metes a ayunar un día, 2 días, 3 días? ¿Cuánto hace? Vos que me estás escuchando, que no orás de madrugada.
La Biblia dice, si tú de mañana buscares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto de corazón, ciertamente luego el Todopoderoso se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Aunque tu comienzo haya sido pequeño, dice, hará tu postrer estado será muy grande. Él dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Por eso te digo, ¿cuánto hace que no descendés a buscar la presencia, el rostro del Señor en ayuno, en oración? ¿Cuánto hace que no invertís tiempo, horas, días para buscar a Dios? La Biblia dice que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. La Biblia dice que no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Por eso el Señor te manda a velar, para que no caigas en tentación como cayó Eva. Porque cuando una persona cae en tentación, corre el riesgo de afectar a todos los demás, su círculo íntimo, y hacerlo caer también en tentación. Así como Eva comió del fruto que Dios le dijo que no comiera, vino la serpiente, que era más astuto que todos los animales, la tentó, le dijo lo contrario a lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, el día que comas del árbol de la fruta de la ciencia del bien y del mal, ese día morirán. Quiero decirle algo, Dios no miente, Dios es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no miente, si Él dice algo, lo va a ejecutar. El propósito y lo que Él diga a favor de tu vida, no hay diablo, no hay dardo del diablo, no hay opositor ni enemigo que lo pueda evitar. Pero no caigas en tentación, resistir la tentación. Cristo fue bautizado, luego recibió el Espíritu Santo que venía como paloma y posó sobre Él, y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese quiero que seas. Yo quiero que Dios diga, ese es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Mi hijo ora, mi hijo ayuna, mi hijo busca mi palabra, mi hijo la guarda, la pone por obra, mi hijo se edifica en mis mandamientos, en mis palabras y en mi verdad. Sabe que cuando nosotros andamos en la doctrina de Cristo tenemos al Padre y al Hijo, pero todo aquel que se desvía de la doctrina de Cristo no tiene ni al Padre ni al Hijo. Por eso Dios le decía a las vírgenes, velá y orá porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, para que no llegue el día de la venida y se alejen y se avergüencen y se escondan por causa del pecado, porque por el pecado Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. El pecado es lo que te avergüenza. La paga del pecado es muerte espiritual. Primero viene como un pensamiento, luego usted lo concreta y viene la muerte espiritual, que es la paga del pecado. Luego viene la atadura, quedará atado en las cuerdas de su propia iniquidad. El pecado es destructivo, te aparta de Dios, te destruye. La Biblia dice que un pecador puede destruir mucho bien. Por eso usted tiene que ser un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu Santo, que no anda en contienda, en pelea, en discusión. Ay, me dijeron esto, hicieron esto. Esas eran las vírgenes insensatas, las que no se preparaban, las que andaban en chimerío, lo que todo le afectaba. El corazón tiene que estar limpio, sin manchas, sin arrugas. Ninguna situación que se levante en contra de tu vida, ni lo que digan, ni los escarnecedores, ni los opresores, ni los mentirosos, ni los que te persigan, pueden afectar tu relación íntima con el Espíritu Santo. Esto es lo que quiero que entienda, porque para esto Dios nos manda a velar. Dice, velá y orá para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne busca las obras de la carne y el espíritu busca las obras del espíritu. La Biblia dice que si moriste y se resucitaste de nuevo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo crucificado.
La palabra de Dios dice así. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Verá, está firme en la fe, portado varonilmente y esforzado. Perseverá en la oración, velando con esa nación de gracia. Se sobre y velá, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Tu pelea no es con el que habla de vos. Tu pelea no es con el que da falso testimonio. Tu pelea no es con el opresor. Tu pelea no es con los que te persiguen. Tu pelea no es con los que te difaman a través de las redes sociales. Tu pelea no es con carne y sangre, sino principados, potestades y huestes celestiales de maldad, que no la vas a vencer con un revólver, con una metralleta, un helicóptero o una bazooka o un tanque de guerra. La vas a vencer de rodillas, en santidad, en obediencia, orando, ayunando y agradando a Dios en todo. Cuando Dios nos dice que veremos y oremos, que seamos prudentes, que nos investamos con toda la armadura de Dios, es para que seamos esas vírgenes prudentes que hemos edificado nuestra casa sobre la roca, para que cuando venga el diablo en esta tierra y nos golpee como río, que venga como viento recio y nos pegue y nos golpee, nuestra casa no caiga, porque estamos edificados en el único fundamento, Jesucristo de Nazaret, en su doctrina, en su palabra, en su mandamiento y en su verdad. Pero los que están edificados sobre la roca, esas vírgenes insensatas, dice que cuando venga el enemigo, el pez grande será su ruina. Ahora le quiero enseñar algo. Y dice la palabra del Señor: el que ve cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. La Biblia nos enseña como vírgenes prudentes que tenemos que ser, que debemos tener fe en Dios, porque de cierto nos dice el Señor de su palabra, que todo lo que declaremos con nuestra boca, creciendo, no dudando en nuestro corazón, lo que nosotros digamos, declaremos, eso no será hecho. Pero para que no sea hecho, tenemos que tener una vida de santidad, una vida de obediencia, para que no seas hecho. Cuando nosotros estemos orando, el Señor dice: perdonad si tenés algo contra alguno, para que también tu Padre Celestial os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdona a vosotros. Vive en mi presencia y sé perfecto. Las vírgenes prudentes son las que viven en la presencia del Señor y son perfectas. Las vírgenes insensatas son las que hacen el chimerío, las que están llenos de odio, de rencor, los que te persiguen, los que te blasfeman a través de las redes sociales. Le hago una pregunta: ¿quién es el que te persigue? ¿Quién es el que te quiere destruir? El diablo, hermano. Gozaos y alegraos cuando sean perseguidos, dice el Señor, por causa de la justicia, porque grande es nuestro galardón en el reino de los cielos. Usted debe aprender a orar, debe aprender a ayunar, debe aprender a caminar en el camino correcto. Viva por fe, camina en rectitud. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No te vuelvas como el perro al vómito y como la chancha limpia al chiquero, sino mantener tu santidad como esa virgen prudente que cuando vino el esposo no se alejó, sino que dijo: vino el Señor, Padre amado, heme aquí, Señor, y fueron arrebatados en el día del arrebatamiento. Entraron con él en las puertas y se cerró. Quiere decir que las vírgenes prudentes son la sal del mundo. Y cuando la sal sea quitada del mundo, que es el Espíritu Santo, la tierra no sirve más para nada, sino para ser desollada. Ahí va a venir el fin del mundo. Después del arrebatamiento, cuando el Espíritu Santo, cuando los hombres de Dios, cuando las vírgenes prudentes sean arrebatadas de la tierra, entonces la tierra no sirve más para nada, sino para ser desollada. Usted debe ir y entrar al cielo como cristiano. Por eso debe guardar la palabra, debe santificarse, debe ponerla por obra. La Biblia dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los oyentes? No hay otro evangelio. Si aún un ángel del cielo descendiera ahora a este lugar y me predicara un evangelio diferente al que Jesús me dejó,
sea anatema, sea maldito. Guarde y persevere en la palabra y en la doctrina, en la buena enseñanza que nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret nos ha dado. El que guarde mi palabra nunca verá muerte. Convertite en esa virgen prudente que edifica su casa en la palabra de Dios. Dios te bendiga. Quiero compartir este mensaje que va a ser de bendición, de restauración y edificación para tu vida. Quien te saluda y se despide es el apóstol Arcuri del ministerio Fuego de Dios a las Naciones. Dios te bendiga.